Entonces, mi hermano, buenas noches. Vamos a empezar esta sesión que tenemos de las epístolas paulinas y para eso vamos a iniciar con una oración. ¿Qué les parece? Eh, Oremos al Señor. Padre, gracias te damos, Señor, por este tiempo que tú nos brindas. Ayúdanos a comprender tu palabra, las epístolas de Pablo que son tan hermosas, que nos llenan de emoción y que nos ayudan, Señor, a conocer más y más tu mensaje. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces, quiero empezar mostrándoles el sílabo. Hoy estamos en la clase número 5 y tenemos Filipenses y Filemón. Eso es lo que vamos a hacer en esta noche, Filipenses y Filemón, ¿no? Entonces, este es el PPT que les voy a enviar con la hermana después de la clase, que se refiere a Filipenses y Filemón. Entonces, vamos a hacer la introducción, luego les voy a leer una parte de un libro y vamos a ver un pequeño video. Una de las 4 epístolas cortas escritas por el apóstol Pablo desde la prisión, ¿no? Y también al libro de Filipenses, también el de Filemón, ¿no? Efesios y Colosenses, se les conoce también como las epístolas de la cautividad, ¿no? Cartas desde la prisión romana de Richard J. Cassidy, Pablo encarcelado, es el mejor libro que he leído sobre ese tema. Es extraordinario este libro, la editorial Herder. Entonces, esta epístola de Filipenses, junto con Efesios, Colosenses y Filemón, son lo que algunos autores le llaman las cartas desde la prisión romana, ¿no? Las otras 3 son Efesios, Colosenses y Filemón. Pablo fundó la iglesia en Filipos, ¿no? Podemos todos saber, Hechos 16, acá yo estoy con la Biblia, versículo 12, ¿no? Hechos 16, verso 12, dice, ¿no? Desde el 11, zarpando pues de Troas, navegamos directamente a Samotracia, el día siguiente a Neápolis. Eso se refiere al segundo viaje misionero. El segundo viaje misionero. Y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, ¿no? Y Filipos es famosísima porque eh, Filipo de Macedonia era el papá de Alejandro el Magno. Y Alejandro el Magno llegó a ser rey de Macedonia inicialmente a la muerte de su padre, Filipo. Y desde Macedonia, justamente, es que se produce todas las guerras que Alejandro el Magno va a realizar y todo el proceso de helenismo, el siglo IV y III antes de Cristo. ¿No? Entonces, aquí tenemos, ¿no? El encarcelamiento en Filipos, y puse durante toda su vida, los filipenses ocuparon un lugar especial en el corazón de Pablo. Su carta la escribe con amor, ¿no? Incluso algunos comentarios eh, sobre Filipenses le llaman así, la carta con amor. Y en toda ella se respira un aire de gozos, ¿no? Como en Filipenses 4:4, cuando dice, gozaos en el Señor
otra vez os digo, regocijaos. Cuando Pablo vino por primera vez a Filipos, lo echaron en la cárcel. Bien avanzada la noche, azotado y encarcelado, cantaba a Dios, según Hechos 16:25, que dice así, ¿no? Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos lo oían. 10 años después fue de nuevo a prisión y ahí sentía el gozo del cristiano en medio del sufrimiento, cuando dice regocijaos en el Señor siempre, otra vez os digo regocijaos. Filipenses 4:4. Hermoso, ¿no? Y para introducir este tema también voy a usar el Atlas Histórico de la Biblia. Aquí miren, el segundo y tercer viaje misionero que se da hacia el del 49 o 50 después de Cristo al 58 después de Cristo, que está entre Hechos 15 a Hechos 21. Y en Hechos 16, Pablo conoce a Filipos, ¿no? Entonces, miren lo que dice este autor, dice así: a punto de partir en su segundo viaje, Pablo y Bernabé no llegan a un acuerdo acerca de la convivencia de llevar de nuevo a Juan Marcos, ¿no? Porque recuerden que en el primer viaje misionero, Juan Marcos se va a retornar, ¿no?, del viaje, y eso va a ser una decepción para Pablo, ¿no? Pues los había abandonado durante el primer viaje. Entonces Bernabé se separó de Pablo, porque Pablo ya no quería ir con Juan Marcos. Y en compañía de Marcos embarcó rumbo a Chipre. Pablo, por su parte, tomó como compañero de apostolado a Silas, ya no a Bernabé, sino a Silas. Y hay un escrito, un Hechos apócrifo, que narra los viajes de Bernabé y Juan Marcos. Y por tierra se dirigió a las iglesias que había fundado en Asia Menor. Fue, por tanto, a Cilicia, deteniéndose donde habían cristianos por exhortar y confirmar. Después viajó a Derbe y Listra, ahora les voy a enseñar el mapa, donde incorporó a un grupo, donde incorporó a su grupo a Timoteo, ¿no? En Listra, en Hechos capítulo 14, allí conoció Listra, pero en Hechos capítulo 15 va a Derbe y Listra y ahí se incorpora a Timoteo. Después visitaron las iglesias de Iconio y de Antioquía de Pisidia, no hay que equivocarnos con Antioquía de Siria, que es el lugar de donde inician los viajes, buscando nuevas regiones para evangelizar. Pablo no se dirigió hacia el interior de la provincia de Asia, porque según afirma Hechos 16:16, miren, Hechos 16:16, dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, ¿no? Perdón, Hechos 16:6, perdón. Atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Entonces, pasando junto a Misa, descendieron a Troas. Una noche, Pablo tuvo una visión, ¿no? ¿Se acuerdan del varón macedonio? Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdame. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llama para que les anunciara el Evangelio. Y esto me hace pensar en hacer una conexión en teología también, ¿no? Estamos estudiando Hechos, las epístolas paulinas, pero en la teología se estudia la neumatología. Y justamente algunos padres de la iglesia le llamaron al libro de Hechos, que no son los hechos de los apóstoles, sino
los hechos del Espíritu Santo. Porque el protagonista, el dueño de la misión, el amo de la misión, es el Espíritu Santo. Aquí vemos cómo Pablo quiere ir a Asia, pero se le impide y el varón macedonio, ¿no? La visión del varón macedonio, guiado por el Espíritu Santo, le dice, ve para Macedonia. Entonces, el Espíritu Santo les impidió anunciar en Asia. Pablo se dirigió al norte, atravesando la Frigia Oriental y llegando a Galacia. Una vez llegado a los confines con Bitinia, movido siempre por el Espíritu, ¿no? Como les decía, Pablo se dirigió al oeste, recorriendo el norte de Misia hasta llegar a Troade. Comienza aquí una parte de los Hechos de los Apóstoles, redactando en primera persona, en plural, nosotros, ¿no? Eso es interesantísimo. Eh, Hasta este capítulo, siempre Lucas redacta en tercera persona. Esto hizo Saulo, pero desde este capítulo 16, Lucas se incluye en el texto, ¿no? Se incluye. Redacta en primera persona de plural, nosotros, dice, lo que indica que en ese momento Lucas se unió a la comitiva de Pablo. Movido por una visión de ir a Macedonia, Pablo embarca en Troade y después de permanecer un tiempo en la isla de Samotracia, arriba a Neápolis, en Macedonia, actualmente Cabala, desde donde continuó 11 kilómetros a la hermosa ciudad de Filipos. Aquí se detuvo durante algún tiempo, fundando una floreciente comunidad cristiana, pasando por Anfípolis y Polonia, ¿no? Los que estudiamos mucho a Pablo, sabemos que en Éfeso se quedó 3 años, así dice Hechos 20, cuando hace llamar a los ancianos de Éfeso, que también les llama obispo. Parece que anciano y obispo en Pablo es sinónimo, y otra cosa, en las epístolas paulinas, al que dirige la obra, nunca se le dice pastor. Pastor se le dice en Hebreos, al que dirige la obra. Se le llama anciano u obispo, ¿no? Y entonces llega posteriormente a Tesalónica, que es otra hermosa ciudad de la antigüedad, a 150 kilómetros, capital de Macedonia. La salida de Tesalónica, tras una predicación coronada por el éxito, se debió al tumulto provocado de algunos judíos, ¿no? Que también se le llama eh, este, este, estos que persiguen a Pablo en Macedonia, como pasó también en Éfeso. Pablo se refugió en Berea, a unos 30 kilómetros de distancia, pero los judíos de Tesalónica llegaron también a Berea, ¿no? Por lo que Pablo dejó en Berea a sus colaboradores y envió a Atenas. Los Hechos de los Apóstoles refieren un discurso de Pablo en el Areópago, ¿no? Este término puede referirse a la colina que se encuentra al sur del Ágora, la plaza principal de la ciudad, o bien a la corte que se reunía ahí. Pero no obtuvo éxito entre los oyentes, como en el caso de Corinto, por ejemplo, en Hechos 18, ¿no? Que dice que el Señor le dio mucho pueblo, ¿no? Pablo solo partió hacia Corinto, la capital de Acaya, y residencia del procónsul Galión, hermano de Séneca, ¿no? Qué interesantísimo esto. Pablo le predica al procónsul Galión, que era hermano del mismísimo filósofo, historiador, pensador Séneca. La mención de este personaje constituye un valioso indicio para establecer la cronología del viaje. Sabemos que Galión ocupaba este cargo en el 52, en Corinto, donde se le unen sus colaboradores y donde pudo contar con la ayuda del matrimonio formado por Aquila y Priscila, ¿no? Que según Hechos, el emperador Claudio los había votado de Roma. Pablo permanecerá algo más de 1 año y medio. En Corinto permanece 1 año y medio. En Éfeso, 3 años. Y
en Filipos, no dice el dato, pero los paulistas, los especialistas de Pablo, señalan que Pablo no iba a una ciudad para estar una semana, 2 semanas. La misión paulina son tiempos largos. Pablo permanece en este tiempo, probablemente escribió sus 2 cartas a los tesalonicenses, o al menos la primera. Después, en compañía de Aquila y Priscila, embarcó rumbo a Éfeso, pero se quedará ahí un poco tiempo dirigiéndose a Cesarea Marítima, desde donde viaja a Jerusalén y después a Antioquía, después de 3 años de ausencia. Muy bien, este es el contexto. eh, y ahora, antes de seguir, les quiero mostrar un video que fue hecho por una iglesia, pero que, aunque algunos datos deberíamos corregir, pero nos ayuda sobre todo para ver las imágenes y todo eso, de lo que hoy es Filipos, ¿no? Entonces veamos brevemente, creo que son 5 minutos ese video. Me avisan si está bien el audio. ¿Está bien, verdad? ¿El audio? ¿Se escuchó bien? Sí, pastor. Excelente. Entonces pasemos a ver el video. Filipos de Macedonia fue la primera ciudad europea evangelizada por el apóstol Pablo, ahora Patrimonio Mundial de la UNESCO. Precisamente acá podemos observar uno de los tantos teatros romanos que existían en esa época, y es que, según las escrituras, Pablo, acompañado de Silas, llega a este lugar y se vinieron caminando aproximadamente, pues en vehículos son unos 20 minutos, pero saber cuánto tiempo tuvo que llevarle a Pablo llegar hasta estos lugares. Y cuando llegaban a este lugar, precisamente acá, pues se concentraban las multitudes. Filipos era una de las ciudades principales del Imperio Romano, en territorio que hoy pertenece a Grecia. Este importante conjunto arqueológico se encuentra en un lugar estratégico en el camino de la famosa Vía Egnatia, la carretera construida por los romanos que comunicaba Europa con Asia y cruzaba las provincias romanas atravesando el territorio que ahora es parte de Albania, de la antigua República Yugoslava de Macedonia, Grecia y la parte europea de Turquía. Al fondo podemos observar en esta ciudad de Filipos donde estaba el antiguo mercado, la plaza donde fueron apresados Pablo y Silas. Y aquí podemos observar toda esta fila de rocas que son las que pues se encontraban en la ciudad de Filipos precisamente en esas épocas. Con la visita del apóstol Pablo en los años 49 y 50 después de Cristo, la ciudad se convirtió en un centro de la fe cristiana y los restos de las iglesias que se encuentran en esta ciudad forman parte de la UNESCO, un testimonio excepcional del establecimiento del cristianismo primitivo. Aquí podemos observar los restos de la antigua plaza y el antiguo mercado, precisamente el lugar donde Pablo y Silas fueron apresados. Ha sido gracias a las constantes excavaciones arqueológicas desde principios del siglo XX hasta ahora cuando se ha podido establecer la importancia y riqueza de esta antigua ciudad. Hallazgos arqueológicos que confirman la importancia de Filipos como colonia romana, entre ellos un foro y un anfiteatro. Los arqueólogos también prueban la importancia del lugar para los cristianos por la presencia de varias iglesias y la ruina de la prisión que podrían ser las del relato bíblico, siendo este uno de los mayores atractivos del lugar. Acá es la cárcel, aquí dice prisión, donde Pablo y Silas fueron apresados. Sucedió un terremoto a medianoche y las puertas se abrieron. El carcelero que estaba acá intentó matarse, pero Pablo le dijo que no era necesario, que ellos no iban a escapar. Este lugar es un lugar muy representativo para toda la cristiandad, donde Pablo estuvo acá, en esta cárcel, junto a Silas, preso. Todo el sitio arqueológico es muy visitado y en verano se organiza un festival anual en el que se utiliza el teatro clásico, el mismo que fue utilizado por el apóstol Pablo para predicar su mensaje.
La vía Egnatia, utilizada muy bien por el apóstol Pablo cuando predicó en Filipos, así como en Neápolis, Anfípolis, Apolonia y Tesalónica. Bien, y con estas imágenes concluimos nuestro viaje acá en la ciudad de Filipos, precisamente en la región de Macedonia. Tenemos muchos más reportajes de tanto del continente americano, el continente europeo y por supuesto el continente asiático. Hasta la próxima. Bueno, entonces hemos visto este video, aunque contiene algunos errores, pero por lo menos nos da una imagen de lo que es En este libro, Richard Cassidy, justamente hablando de la prisión de Filipos, dice que se han encontrado cárceles, pero no se está seguro si ahí estuvo Pablo y Silas. No hay pruebas de eso porque pueden haber sido otras también, ¿no? Entonces, no, es que a veces por turismo ahí se pone, ¿no? Aquí estuvo Pablo y Silas, pero no, no es una determinación arqueológica la que no, lo diga, ¿no? Sino guías turísticos, por si acaso. Muy bien, entonces seguimos. Aquí está, miren, Filipo, y queda en Macedonia. Y ya se considera, a partir de acá, miren, de acá, el continente europeo, ¿no? Acá está Roma, más ahí está España, y Asia es acá. Entonces, Filipo sería la primera ciudad europea que fue evangelizada por Pablo. ¿Ok? Entonces, bueno, luego de esto, vamos ya estudiando más esto y empecemos por el autor y fecha, después de la introducción que hemos hecho. Pablo es el autor del libro de la carta a Filipenses. Existe un poco de duda sobre si Pablo escribió la epístola a los Filipenses. Hay algunos, ¿no? Por ejemplo, recuerdo haber leído un libro que se llama Literatura Primitiva del Nuevo Testamento, que cree que Filipenses no fue escrito por Pablo, pero posteriormente fue rebatido y así que los biblistas, como les dije en la primera clase, separan los libros auténticos de Pablo y los inauténticos, ¿no? Y los inauténticos son Efesios, Colosenses, Primera y Segunda Timoteo, pero Filipenses lo consideran auténticos hasta las escuelas liberales, ¿no? Sin embargo, toda la epístola lleva el sello de su lenguaje y estilo, ¿no? El escenario es la prisión de Pablo y los destinatarios están en correspondencia con lo que sabemos de la iglesia. Así que el autor, y podemos ir ya a Filipenses 1:1, perdón, Filipenses del 1 al 11, capítulo 1, del 1 al 11. Eh, ¿Qué tal si alguien de ustedes me ayuda a leer esta parte de la escritura? Filipenses 1 del 1 al 11. Adelante. Buenas ¿Alguien? noches. Adelante, gracias por ayudar. Ya, dice, Pablo es el autor de Filipenses. Existe un poco de duda sobre Pablo, No, no, sobre... lo que estoy pidiendo es que lean la Biblia, Filipenses 1 del 1 al 11. En su Biblia, Filipenses 1, capítulo 1 del 1 al 11, para empezar a leer el tema
para descubrir el lenguaje paulino. A ver, Filipenses 1, del 1 al 11, en su Biblia. Pablo y Timoteo, siervo de Jesucristo, ¿no? Es la Reina Valera. Adelante, si lo tienes. Ya, ahí lo tengo. Filipenses 1 del 1 al 11, ¿verdad? Sí, Ya. Dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que Él que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el extrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. gracias, gracias. Les recuerdo lo que ya les he enseñado en todas las cartas, que las cartas en la antigüedad tenían 3 secciones. El saludo, y también hemos estudiado eso, que el apóstol Pablo dice que todas sus cartas, el saludo es de su propia mano, ¿no? Y luego viene el cuerpo y la despedida. Pero Pablo hace diferente a las cartas de la antigüedad. Hace el saludo, la oración de acción de gracias, el cuerpo y la despedida. 4. Y en el verso 3 al verso 11 es la oración de acción de gracias. Por eso dice, doy gracias a mi Dios, ¿eh? Como empieza a orar por los filipenses, pero no cualquier oración, sino una oración de acción de gracias. Y como notarán en el texto, todo el lenguaje es de Pablo, ¿no? Así que el autor es Pablo, y la fecha, durante su segundo viaje misionero, el 49 después de Cristo, Pablo sintió el llamado de Dios a visitar Macedonia, Hechos 16, del 6 al 10. En Filipos fundó la primera congregación cristiana en tierra europea, Hechos 16, del 11 al 40. A partir de este momento se desarrollaría una relación de ayuda mutua entre Filipenses y Pablo que duraría para siempre, ¿no? Miren, en Filipenses 1:5 que dice, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, ¿no? Ya, o sea que es lo que hay un tema nuevo también, ¿no? Porque a Pablo se le ha visto como Pablo misionero, Pablo teólogo, ¿no? Aunque no le gustaría a Pablo que se le diera teólogo, porque la palabra teólogo en épocas de Pablo le decían a los paganos, a los especialistas en los dioses griegos y romanos, eran teólogos, ¿no? Es una palabra pagana. Eh, no le gustaría, pero Pablo, conocedor de las Sagradas Escrituras, Pablo misionero, pero en el 1:5, Pablo pastor, ¿no? Como cuando también leímos en 1 Tesalonicenses capítulo 2, ¿no? Les amo tanto que podría dar mi vida por usted. Ese es el Pablo pastor, Pablo amoroso, cariñoso. Y en el 4:15, miren, dice, y sabéis también vosotros, filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros únicamente. O sea, la relación que tiene con la iglesia de Filipos es grande, ¿no? Es grande.
Ahora, también cuando yo estoy diciendo iglesia, estoy en griego, eclesía. Las iglesias en el siglo I, en la época de Pablo, no son la iglesia que tenemos ahora en la imagen, ¿no? Que es una construcción. No, son oikos, ¿no? ¿Qué cosas son oikos? Son casas. Y en el texto tenemos varias casas que son iglesias, ¿no? Algunos le han llamado casas domésticas, casas comunidad, ¿no? Le han llamado. Pero tenemos en la casa de Lidia, en la casa de Aquila y Priscila, datos, tenemos en la casa de otros que están en el texto bíblico, que eran la eclesía. No había construcciones como ahora de iglesias, por si acaso, cuando estamos hablando de esta eclesía, ¿no? Durante su tercer viaje misionero, Pablo volvió a visitar a Filipos, ¿no? Vamos a Hechos 20, 1 y 6, ¿no? Hechos 21. Cuando cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos, habiéndoles exhortado y abrazándolos, se despidió y salió para Macedonia. ¿Eh? Y el verso 6, esto, habiendo adelantado, nos esperaron en Troas y nosotros, pasando los días de los panes sin levadura, ¿no? Que sabemos que es la Pascua, zarpamos de Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Zarpamos de Filipos. Si ustedes ven acá, bien, ¿dónde está Filipos? En un puerto. Y se fueron para Troas. ¿Ok? Siguiendo con el autor y fecha, cuando escribió Filipenses, Pablo estaba en una prisión, ¿no? Según Filipenses 1:7. Estoy escribiendo desde mis prisiones, por eso se le llama epístolas eh, desde la prisión, mientras esperaba la decisión de un juicio, ¿no? Porque eso dice en Filipenses 1:5. En la época del Imperio Romano, y esto lo sé por haber leído este de Richard Cassidy, que es el mejor libro de prisiones romanas del siglo I, que yo haya leído, ¿no es cierto? No, no sé si habrá otro, pero eso es lo que... Bueno, yo tengo 35 años en el ministerio y me he dedicado muchos años al estudio bíblico, ¿no? Y por muchos años he sido un, un paulino, ¿no? Un seguidor de Pablo porque me fascinó sus cartas. Entonces, en la antigüedad no existía como ahora condenas de cárcel a 5 años, a 10 años, a 15 años, a 20 años, y menos cadena perpetua. La cárcel se esperaba solamente para la muerte o para salir de esa prisión. Eso era, según el doctor Richard Cassidy. La fecha de la carta depende de identificar la prisión en que se encontraba Pablo en ese momento. Los lugares más probables, ¿no? Sabemos que Pablo estuvo en Roma, prisionero, hacia el 61, 63, y en Éfeso, hacia el 55, 56. Pero cada hipótesis tropieza con dificultades, ¿no? Cuando se pone esta o esta. Desgraciadamente, y ese es un tema también que quiero decirles, yo tengo una cantidad enorme de libros sobre Pablo y eh, desgraciadamente nadie, por más que se haya
dedicado 30, 40 años a investigar Pablo, nadie tiene la capacidad de decir cronológicamente toda la vida de Pablo. Hay hipótesis, pero nadie puede el día decirlo. Entonces, estas dos fechas son probables para Filipenses. Los filipenses habían demostrado un interés permanente en la obra y persona de Pablo, como lo dice, ya hemos visto desde el primer día, ¿no? Por ejemplo, en Lucas 8, 1, 2, 3, dice que había unas mujeres que sostenían a Jesús con su dinero, ¿no? En Romanos 16, 1, 2, 3, también dice que Febe era una mujer que le sostenía a Pablo. Y no solo a él, dicen, también a otros. Pero Pablo da conocimiento de que la iglesia de Filipos nunca lo abandonó. Desde el primer día que se conocieron, siempre la iglesia de Filipos se preocupaba por el apóstol. Qué lindo, ¿no? Los sostenía en sus viajes con donaciones y les había provisto de un ayudante, ¿no? Que en ese tiempo era importantísimo, Epafrodito, ¿no? Pablo, por su parte, deseaba informarles de sus experiencias, de todo su... disculpen, creo que se fue un poco el internet. Vuelvo a leer, para ello aprovechó un viaje de Timoteo y Epafrodito, este último había enfermado y la iglesia sentía gran pesar por él. Vamos a leer Filipenses 2, 25 al 30. 2, 25 al 30. Dice así, ¿no? Pero me pareció necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de mi milicia, a quien vosotros enviasteis a ministrar para mis necesidades. ¿Ve? O sea, los filipenses le habían enviado a Epafrodito, esto que estamos diciendo acá, ¿no? Lo sostenía, y le habían mandado con un ayudante. Él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y se angustió mucho porque os había enterados de su enfermedad. O sea, estaba pasando una enfermedad en el viaje, ¿no? Se angustió mucho. En verdad estuvo enfermo, a punto de morir. También dice eso mismo en 2 Corintios, que le dio una enfermedad que estaba a punto de morir, ¿no? Y aquí habla de Epafrodito. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviera la tristeza sobre tristeza. Qué lindo, ¿no? Así que me apresuro a enviarlos, para que al verlo de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidlo pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte. Qué tremendo. Exponiendo su vida para suplir lo que os faltaba en vuestro servicio por mí. Qué hermoso, ¿no? Este es un testimonio preciosísimo. Para calmar esta inquietud, Pablo le envió con esta epístola, en el cual también prometió una próxima visita personal. Es lo que y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Así que miren, acá está Filipos, Anfípolis, Apolonia, Tesalónica, Berea, Atenas, ¿no? Y luego de Atenas sabemos que en el 17, 18 se va a Corinto, ¿no?
y en el 19 se va a Éfeso, que está allá en Asia Menor, ya retorna por acá. Bueno, y qué hermoso mire, aquí puse algunas fotos de los lugares de Macedonia, Filipo. Mire. Y he puesto un marco histórico, ¿no? El lugar de la prisión de Pablo se ha debatido durante mucho tiempo, ¿eh? Por eso en el video este pastor presenta alegremente aquí estuvo Pablo, y Silas, pero arqueológicamente se ha debatido mucho y no hay, ¿no? O sea, turísticamente tú puedes poner, sí, aquí estuvo Pablo y Silas, pero arqueológicamente no hay pruebas, ¿no? Muchos creen que fue en Éfeso o Cesarea, pero la mayoría opina que fue en Roma, entre los biblistas. Pablo hace referencia a todo el pretorio en Filipenses 1:13, miren. Filipenses 1:13 dice así. De tal manera que todo el pretorio entre todos los demás se ha hecho evidente que estoy preso por causa de Cristo. Y el pretorio, según los estudiosos de Roma, quedaba solo en Roma. No había pretorio en, en, en Éfeso o Cesarea, ¿no? No, Vamos a seguir. Entonces, les decía, ¿no? Que el pretorio estaba en Roma. Algunos creen en Éfeso o Cesarea, pero la mayoría creen en Roma por ese versículo que les leí. Y incluso envía saludos a los de la casa de César, ¿no? Miremos Filipenses 4:22. Dice, todos los santos os saludan y especialmente los de la casa de César. Entonces, por eso la mayoría se inclina a creer que el apóstol Pablo escribió a los filipenses desde la prisión de Roma. Estas referencias sugieren a Roma, así como la descripción de sus prisiones en Filipenses 1:12 al 18, cuando leamos ese texto, a ver si alguien me puede ayudar a leer ese hermoso texto. Filipenses 1:12 al 18. ¿Alguien me podría ayudar? Lo leo, profesor. Adelante. A ver, del 12 al 18, ¿no? Sí, capítulo 1 del 12 al 18. Ya. A ver, quiero que sepáis, hermanos, que la gente que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir fricción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Excelente. Entonces, no, estos textos del 12 al 18 dan descripción de sus prisiones y esta descripción es similar a la de Clemente sobre su encarcelamiento de Pablo en Roma
escrito a finales del primer siglo, ¿no? Ya eso son evidencias, en la exégesis se llama evidencias internas, cuando sale de la propia Biblia, y evidencias externas cuando sale de lo que se llama la patrística, ¿no? Y Clemente de Roma es la patrística. Y algunos me han dicho, no, pero pastor, los católicos le llaman San Clemente de Roma, San Atanasio, San Orígenes, San Papías, ¿no? Mm, ellos no son San Orígenes, San Papías, eran cristianos, discípulos de los discípulos de Jesús. Y de hecho, los padres de la iglesia hasta el siglo V después de Cristo, nosotros deberíamos conocerlo y leerlo. Pero hay un desconocimiento terrible de eso, ¿no? Además, Pablo considera la posibilidad de su muerte, en Filipenses 1:23, miren, dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esta probabilidad fue más hacia el final de su vida en Roma que a principio. La epístola, por tanto, podría fecharse con más probabilidad alrededor del 60 después de Cristo. Excelente, entonces ahí tenemos, ahora vamos a hacer el bosquejo, ¿no? Pero, ¿qué tal si hacemos el break ahí, hermana? Para luego retomar con el bosquejo y Filemón. Siguiendo con el estudio del libro de Filipenses, nos hemos quedado en el bosquejo, ¿no? Todos con su Biblia, por favor. Entonces, clarísimo, ¿no? La salutación está del verso 1 al 2. La oración de acción de gracias del 1 al 3 al 11, que ya lo hemos leído. Las circunstancias personales del 1 al 12, 26, que también hemos tenido la oportunidad de leer, ¿no es cierto? Y hay una exhortación de Pablo en el 1:27 al 2:18. En la antigüedad se estilaba mucho este género literario que se llama también en los estudios de ciencias bíblicas la parenética, la exhortación, ¿no? Y bueno, la exhortación más grande que tenemos en los textos bíblicos está en el libro de Hebreos, pero acá esta exhortación dice así, ¿no? Solamente os ruego que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estéis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio y sin dejaros intimidar por los que se oponen, ¿no? Y conocemos que la oposición es grande, ¿no? Documentos romanos del siglo I, II después de Cristo demuestran las calumnias, las persecuciones que existieron, ¿no? Que para ellos ciertamente es indicio de perdición, ¿no? Claro, porque para un romano ser cristiano era ser deshonrado, pero para vosotros es de salvación y esto procede de Dios. A vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis en Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora os que hay en mí. Entonces, esto va hasta el 2:18, esta exhortación de Pablo, que incluye el texto cristológico, ¿no? Por tanto, si hay algún consuelo en Cristo, algún estímulo de amor, alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor unánime, sintiendo la misma cosa. Nada hagáis por rivalidad o por vanidad. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como a superiores a él mismo. No busquéis vuestro propio provecho, sino el de los demás.
haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, y aquí está el texto cristológico, que es un himno y está en poesía hebrea, ¿no? Dice, él siendo en forma de Dios no estimó a ser igual a Dios, ¿no? Como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a hombre, ¿no? Y el verso 12, que es lumbrera, hasta el versículo 18, también hay 3 exhortaciones ahí, ¿no? Cuando en el 12 dice, ocupaos de vuestra salvación sin temor y temblor. El 14, haced todo esto sin murmuración ni discusión. Y resplandecer como lumbreras en el mundo, asidos de la palabra, ¿no? Esas son exhortaciones justamente. Y ahí termina, ¿no? Y luego Timoteo y Epafrodito, que es del 2:19 al 30, que ya hemos tenido la ocasión de leerlo. Pablo advierte contra falsas enseñanzas del 3:1 al 21. Allí se parecen muchos textos, ¿no? Estas falsas enseñanzas, Hechos 20, por ejemplo. También tenemos Judas, versículo 3 en adelante, las falsas enseñanzas y muchos textos paulinos, ¿no? Y la exhortación a practicar las virtudes cristianas están del 4:1 al 9. Agradecimiento a los filipenses del 4:10, ¿no? Que también lo hemos leído. Que es un texto lleno de pastoral paulino y una conclusión o despedida en el 4:21 al 23, cuando dice, saluda a todos los santos en Cristo Jesús, que están conmigo, saludan, todos los santos saludan, y especialmente los de la casa de César, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y así termina Filipenses. Entonces entramos ahora en un tiempo de preguntas antes de seguir con Filemón. Adelante, por favor, preguntas, comentarios. Hemos terminado Filipenses. Espero que hayan podido hayan aprendido muchas cosas. Si tienen algún comentario, preguntas, estoy para ayudar. Pueden hacerlos a través del chat o abrir su micrófono. Pastor, buenas noches, disculpe. Buenas noches, adelante. eh, yo quería preguntar sobre contrapuntos, ¿no? Con los católicos en caso de colegios. Por ejemplo, yo tenía un pequeño incidente con que es cura, ¿no? De la Iglesia Católica. Entonces él pregunta a mi hija, le pregunta, ¿no? Dice, ¿por qué los cristianos no hacen la señal de la cruz? Esa es la pregunta que le han hecho. ¿Por qué le obvian? ¿Por qué lo dejaron de lado? Pero yo veo también en todas estas enseñanzas de epístolas de Pablo, no hay que nos enseña a hacernos la persignación, algo simbólico acerca de la cruz, ¿no? Entonces, mi pregunta sería, ¿por qué ellos insisten en el tema de persignarse o darle Gra un ritual a la cruz, ¿no? Esa gracias. sería mi pregunta, pastor. Mm, el rito de la señal de la cruz es muy posterior al Nuevo Testamento, ¿no? Y sabemos que Pablo
Y algunos teólogos le dicen a Pablo que la teología de Pablo es la teología de la cruz. De hecho, Lutero también llamó, justamente porque es un gran seguidor de Pablo, Lutero llamó a su teología teología de la cruz. Pero nunca en el Nuevo Testamento ni en los padres de la iglesia se practicaba la persignación o señal de la cruz. Ese es un tema muy posterior, muy posterior, hacia el siglo XI, siglo XII después de Cristo, recién se tiene algunos datos sobre ese tema, así que nosotros no practicamos eso porque no está en la Biblia, ¿no? O sea, nosotros somos seguidores de la Biblia y no lo encontramos ahí, ¿no es cierto? Entonces no practicamos. Eso sería la respuesta, ¿no? ¿Alguna otra pregunta o comentario? ¿Algún otro comentario de parte de algunos? Stop. Adelante. Sí, En adelante, hermana. Filipenses 4:8, por favor, esto que está exhortando o enseñando el Sí, apóstol Pablo, ¿me puede explicar, por favor? dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Y miren lo que dice, lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste de mí, esto hacer y el Dios de la paz estará con vosotros, ¿no? Eh, Ese es un texto precioso que nos muestra justamente el contenido del libro de Filipenses. Es pues muy hermoso en el sentido de que lo que Pablo siempre está basándose es en la enseñanza de Jesús, ¿no? Pablo está basándose en Jesús, en la ética del reino de Dios, y hay un autor que dice que este versículo bíblico es como un resumen de las bienaventuranzas. La bienaventuranza es un llamado a un comportamiento, a una ética, no es una reflexión filosófica, menos una reflexión basada solamente a lo cognitivo, sino a las acciones, ¿no? Bienaventurado. Entonces, esto es como un resumen de las bienaventuranzas, cuando dice por lo demás, ¿no? Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar quiere decir que tenemos que tener la capacidad, como dice en Romanos 12:2, ¿no? De renovar nuestro pensamiento, lo que en inglés se llama carácter, también se ha llamado ética, moral, ¿no? Porque justamente hay un texto que Jesús dice, ¿no? Por sus frutos los conoceréis, ¿no? Si
pensamos en la justicia de Dios, en la santidad, en lo honesto, en el trabajo, en las virtudes, ¿no? Eso es lo que somos, ¿no? Eso es la esencia de la persona, lo que se llama el acto humano. Pero si yo estoy, ¿no? Pensando en el dinero o en el pecado, entonces eso es lo que también somos. Y Pablo nos está diciendo, tengan la esencia del cristianismo en su ser, que brote desde su ser su cristianismo. Y nos invita a tener un cristianismo en el reino de Dios. Gracias. Gracias a usted, pastor. Gracias. Entonces vamos a pasar ahora al libro de Filemón. Y si podemos leer el libro de Filemón, porque es cortísimo, ¿no? Es el texto más corto de Pablo. Apenas tiene 25 versículos, solo un capítulo, ¿no? Yo leo el saludo y si alguien se prepara para leer el verso 4 al verso 7, que es la oración de acción de gracias, y otra persona del 8 al 22. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, a la amada hermana Apia, a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. Las iglesias están en los oikos, en las casas, no están en edificios como nosotros tenemos. Gracias y paz a vosotros en Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y ahí viene la oración de acción de gracias. ¿Alguien podría apoyarme con la oración de acción de gracias? ¿Hay alguien que puede leer Filemón 4 al 7? ¿Alguien nos puede ayudar? Perdón, profesor, dijo Filemón. Sí, Filemón del 4 al 7. Ok. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Hasta ahí, qué hermoso esa oración de acción de gracias. Pablo está reconociendo, ¿no? En Filemón, que gracias a él ha sido testimonio, o como Pedro decía, somos cartas abiertas al mundo, muchos han sido bendecidos, ¿no? Ahora, el autor, solo muy pocos estudiosos han negado que esta carta sea de Pablo, basados principalmente en la estrecha relación que existe entre ella y Colosenses, que tiene un contenido y un vocabulario diferente al resto de las cartas paulinas. Desde los primeros tiempos, la carta de Filemón fue admitida en la iglesia y atribuida al apóstol Pablo, como consta en el fragmento Muratori y las versiones más antiguas, como la siriaca, latina y copta, ¿no? Señalan que es de Pablo. Orígenes la cita como un texto de Pablo y Eusebio la sitúa en el grupo de escritos nunca puestos en tela de juicio. Y también
Entonces, la fecha provisto de esta epístola, Onésimo acompañó a Tíquico, portador de la destinada a la iglesia de Colosas, Colosenses 4, 7 al 9, de la dirigida a la de Éfeso, Efesios 6, 21 y 22, fueron 3 cartas redactadas en Roma en la misma época, probablemente el 60-61. Entonces, estas cartas parecen ser Colosenses, Efesios y Filemón. Hasta ahí, pues, la fecha entonces es 60-61, el autor, el apóstol Pablo, y ya vamos a introducirnos a estudiar el texto mismo. Amén. Entonces empecemos. Miren, el saludo es el verso 1 al 3, que ya lo leí. La oración de acción de gracias es del 4 al 7. Y el cuerpo de la carta del 8 al 22. Entonces, petición a favor de Onésimo, razones y garantías del 8 al 20, que es lo central de la carta. ¿No? Vamos a leer ese texto. A ver, yo lo voy a leer del 8 al 20. Dice así: por eso, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, prefiero rogártelo, apelando a tu amor, siendo yo Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. ¿No? Por eso también están las cartas de la prisión. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Te lo envío de nuevo, tú pues recíbelo como a mí mismo. Yo quisiera retenerlo conmigo para que en lugar tuyo me sirviera en mis prisiones por causa del Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento para que tu favor no fuera forzado, sino voluntario. Quizás se apartó de ti por algún tiempo para que lo recibas para siempre. No ya como esclavo, sino más que esclavo, como hermano amado. Mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tenéis por compañero, recíbelo como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, en el 19 ya. Seguimos. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Yo lo pagaré, por no decir que aún tú mismo me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho en ti, en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Y el verso 21 y 22 son las recomendaciones finales y la despedida 23 y 27. Pero 3 cosas quiero decir de este texto leído referente al cuerpo de la carta, la petición de Onésimo, razones y garantías del 8 al 20. Primero que se ha investigado la situación de los esclavos en Roma y hay muy buenos estudios, etcétera, que se dan. Entonces, les voy a explicar lo que esas investigaciones narran. En primer lugar, el Imperio Romano, en su gran mayoría, eran esclavos. La gran mayoría de las personas, los estudiosos llegan a decir que el 70% de las personas pertenecían a los esclavos y muchos de ellos sí podían lograr la libertad, claro que sí, pero
la gran mayoría eran esclavos. Segundo lugar, hay que distinguir los esclavos del Imperio Grecorromano y los esclavos en el judaísmo. En el judaísmo, los esclavos, como dice un texto en la Mishnah judía, el que tiene esclavo tiene amo, porque según la ley, al esclavo hay que darle buena comida, buen lugar de dormir, buena ropa. Y por lo tanto, jurídicamente, el esclavo en una casa llegaba a ser parte de la familia extendida. En cambio, en el Imperio Romano, el esclavo es maltratado más que en la cultura judía. Un tercer elemento sobre los esclavos, los estudios de los esclavos han mostrado que había un control férreo de los esclavos. Antonio Escotado, en un libro extraordinario sobre los esclavos en el siglo I, señala justamente esto, que el Imperio Romano tenía controlado todo el sistema de esclavitud, a tal punto que un esclavo era conocido en cualquier sitio, tenía marcas de esclavo. Y los romanos en toda la vía Apia, en todas las vías, sea vía Apia, Egneta, etc., controlaban a todos y a los esclavos. Y los esclavos tenían un salvoconducto en ese salvoconducto decía el esclavo tal, con marca tal en el brazo, está haciendo mis órdenes de tal lugar a tal lugar, de tal lugar a tal lugar, tales días, y era su salvoconducto. Y si si lo encontraba fuera del lugar, etcétera, lo apresaban al esclavo. Entonces, Filemón, si le había robado, perdón, si Onésimo, el esclavo, le había robado a su amo Filemón, no tenía salvoconducto, por lo tanto, debió estar en una situación muy, muy peligrosa, y justamente por eso seguramente llega a la cárcel, ¿no? Y en cuarto lugar, los esclavos de la antigüedad tenían un valor diferente. Los esclavos que sabían hacer vino, sabían hacer aceite de oliva, etcétera, podían valer mucho dinero, ¿no? Antonio Escotado compara que vale como un automóvil Mercedes-Benz carísimo, y algunos esclavos que no tenían estos conocimientos técnicos valían pues barato. Entonces el esclavo valía por su conocimiento de técnicas de trabajo que tenía. Y eso se ha demostrado en los estudios. Entonces, aquí pues vemos un texto hermoso que tal vez está resumido en Gálatas, ¿no? Cuando dice, en Cristo Jesús no hay varón o mujer, no hay griego ni judío, no hay esclavo ni amo. Qué hermoso, ¿no? Y el verso 21, 22, las recomendaciones finales, te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás más de lo que te digo, ¿no? Entonces, ahí Filemón, pues, y fíjense que Filemón es una carta, ¿no? Es una carta del apóstol Pablo a Filemón. No es a una comunidad, ¿no? Como en el caso del texto de Filipenses. Y hay otro texto que es a los Gálatas, que es ni siquiera a una
comunidad, sino es a una región, ¿no? A una región. Entonces, eso es, ¿no? Y el 23 al 25 dice, te saluda Epafras, mi compañero en prisiones por Cristo, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Después sabemos por otro texto que Demas le va a negar a Pablo y se va a ir, ¿no? Y Lucas ahí, este es el gran discípulo de Pablo y escritor del Evangelio de Lucas. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Una carta preciosa que ha ayudado a muchos teólogos, biblistas, ¿no? A mostrar, ¿no? Que las nuevas relaciones en el reino de Dios que se destruyen justamente amo y esclavo y otros elementos más, ¿no? Que nos ayudan a entender la importancia de Jesús, porque hay un texto que dice el apóstol Pablo, ¿no? Sean seguidores de mí en cuanto yo soy seguidor de Jesús, ¿no? Entonces, ahí en realidad Filemón es la praxis del Evangelio de Jesús, y una praxis extraordinaria, ¿no? Muy bien, entonces, vamos a ir al momento de preguntas y adelante, por favor. Preguntas, comentarios. Pastor, Sí, adelante. se desconoce el origen por qué Onésimo se escapó, ¿no? Sí, De su amo, sí, o cuál es el motivo. no sabemos el motivo porque la carta no lo dice, pero escaparse de un amo era terrible, porque había un control tremendo en el Imperio Romano de los esclavos. Entonces, si no tenía un salvoconducto, y al parecer eso es lo que le pasó a Onésimo, porque está en una cárcel, ¿no? Y en esa época no hay derechos humanos para los esclavos. El único que puede reclamar y hacer las cosas es Filemón, porque él es el dueño, es el amo legal, y nadie más, ¿no? Entonces, no sabemos, ¿no? Hay conjeturas, algunos piensan que debe ser por algún robo, que había muchísimos que se escapaban por robo, pero también pueden ser otros motivos, ¿no? Pueden ser, por ejemplo, que Onésimo se haya escapado por ejemplo, por un hijo, una hija, por una pareja. Hay un abanico de posibilidades y los biblistas, pues, como no se tienen los datos, sencillamente no explican eso y ya no. No sabemos, hermana. ¿Algún otro comentario? Pastor, pero el Señor estaba en control, ¿no? De todo eso, porque Pablo conocía a Filemón y pues probablemente también Onésimo pienso, ¿no? Que también le habrá conocido, ¿no? A Pablo, porque sí, Filemón era
como un discípulo, ¿no? Sí, claro, Filemón ¿Mm? era una persona amada por Pablo, ¿no? Que le llama hermano mío, y era su discípulo, entonces ahora le pide que reciba a Onésimo. Y ahí hay varios detalles, ¿no? Uno de esos es que por mucho tiempo nosotros hemos separado las cosas de la iglesia y las cosas seculares afuera, pero en Pablo no, ¿no? Eh, las cosas eclesiales son también políticas, sociales, culturales, económicas, ¿no? Entonces, esa visión que tiene de integralidad del reino de Dios es precioso. Y lo segundo también es que como Pablo eh, siguiendo a Jesús, ¿no? Y como va a decir en Gálatas 3:28, en Cristo Jesús no hay esclavo ni amo, está actuando como Jesús en unas nuevas relaciones con la gente esclava, que son hijos de Dios, ¿no? Y no hay otra cosa. Eh, son hijos de Dios. Adelante, algún comentario, alguna pregunta. ¿Alguna pregunta tienen? Hermana, ¿se encuentra usted en... Ujú. Sí, profesora, aquí estoy. Ya. Em, quería decirle que como ya estamos en la quinta reunión Las. y ya solo faltan tres, ¿verdad? Ujú, sí. Tres. Y ustedes es como van a escoger un artículo, ¿no? Por ejemplo, un texto, un artículo importante, que es carne para el apóstol Pablo en las epístolas paulinas, y lo explican. Solamente del vocabulario escogen uno, por ejemplo, si quiere alguno circuncisión, otro puede ser una palabra muy interesante en Pablo es la fe, por ejemplo, ¿no? La fe, otro puede ser por ejemplo, en Pablo también es muy importante discernir, ¿no? Edificar, construir. Entonces, yo les voy a enviar ese vocabulario, ¿ok? A la hermana yo le envío y ella les va a reenviar y ustedes van a buscar una palabra y van a explicarlo brevemente en un en una hojita, en una hoja máximo, por favor. No queremos tener muchos documentos. Ya le acabo de enviar a la hermana el vocabulario de las epístolas paulinas. ¿Usted lo puede ver en su WhatsApp, hermana María? Sí, sí, profesor, me Ya, acaba de llegar. entonces estoy poniendo la tarea en su WhatsApp para que lo envíe también al Cubicol, ¿no? Ujú. Tarea, elegir una palabra de
importancia, ¿no?, del apóstol Pablo en el vocabulario paulino y desarrollar su idea en una página, ¿no? Entonces usted elige y desarrolla, ¿no?, lo que ha entendido en una página máximo. ¿Ok? Esa es la tarea. Y eso va a entrar como examen parcial. ¿Amén? Pastor, disculpe, una molestia. Sí, adelante. ¿Usted tendrá algún libro, alguna información de en qué fecha, en qué año se han escrito las epístolas, en qué circunstancias, así? Bueno, Para tener para como información, ¿no? eso voy a buscar un material que ahorita no lo tengo en mano, pero está en mi biblioteca, para que tengan eso, ¿no? Bueno, acá en las clases, como se dan cuenta, cada uno le damos una fecha, ¿no? Así que terminado la epístola paulina, lo van a tener todo, pero en varias, pero sería bueno uno solo, ¿verdad? Voy a intentar para la próxima semana tener esa información. Algún documento, algún Ok, material. perfecto. Gracias. Ok, entonces así quedaríamos. Muy buenas noches, les espero la próxima semana. ¿Ok? Bendiciones, pastor. Muchas gracias. Chao, Bendiciones. pastor, bendiciones, hasta la próxima. Gracias, Gracias. pastor. Bendiciones. Gracias, profesor. Buenas noches. Gracias.